Por lo pronto, ya si ustedes curiosean ahí en su módulo, se los voy a poner en este momento para que lo observen. Ya van a encontrar ustedes ahí los primeros enlaces para los contenidos de la unidad 2. Los acabo de subir. Ahí tenemos la primera diapositiva y un video que posteriormente pues van a poder ver al respecto de esto, de lo de la luz. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta ocasión? Bueno, tenemos que investigar qué onda con la naturaleza de la luz. Va a ser de lo primerito que en determinado momento nos vamos a topar, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Qué es la luz? Esa podría ser una de nuestras grandes incógnitas. Y hubo para todo tipo de explicaciones conforme fue evolucionando la ciencia. Aunque la luz fue estudiada desde siglos y siglos, lo cierto es que tener una explicación exacta de lo que eso era no llegó hasta tiempos relativamente modernos, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí vamos a hablar de lo que viene siendo la luz. Déjenme nada más eh, ponérselos de forma tal que lo podamos ver mucho mejor, ¿sí? Aquí lo tenemos. Teoría de la luz. Una de las principales teorías que se tenían y que de alguna manera ya venían desde más atrás era precisamente de que la luz eran partículas. Ah, no, pues la luz son partículas, esas partículas de repente rebotan en la superficie y por eso es que vemos el reflejo en los espejos, por eso vemos la luz que nos ilumina reflejada sobre las superficies lisas, blancas o pulidas, etc, etc. ¿Sí? Pues sí, una de esas primeras fue justamente esa, la teoría corpuscular. La teoría corpuscular, pues la ventaja es de que tenía un científico de mucho peso que la avalaba y que la había estudiado. Ese fue Isaac Newton. Isaac Newton fue el que dijo, ¿saben qué? La luz está compuesta por corpúsculos, estos se mueven en línea recta, se mueven con rapidez, rebotan, ¿sí? Pero sin embargo también son capaces de atravesar aquellas superficies como el cristal. Y todavía algo más interesante, cuando él observa eso, se topa lo siguiente. Haz de cuenta que pasa esto. Él pone un prisma y en ese prisma rebota la luz. Bueno, o no rebota, más bien, el prisma es atravesado por la luz del sol. O sea, él busca la manera de oscurecer un cuarto, que la luz entre por una ventana, rebote, o sea, atraviesa el prisma y para su sorpresa se topa la luz del arco iris. Los colores del arco iris empiezan a aparecer precisamente ahí, ¿sí? Sí, también es la portada de un disco, efectivamente, un disco clásico de rock, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues qué sorpresa, descubre Newton que lo que está ocurriendo ahí es precisamente que la luz se descompone en los colores básicos del arco iris. Y posteriormente queda él con la certeza de que esos colores sumados producen la luz blanca. Hay un experimento que yo creo que ustedes hicieron desde secundario, a lo mejor desde primaria, en donde teníamos un círculo en el cual, a la manera de una gráfica la llamada esa gráfica de pastel, nosotros hacíamos segmentos como si fueran las rebanadas de una pizza y cada una de esas rebanadas la pintábamos de un color diferente del arco iris.
Y al momento que ese círculo lo poníamos a girar a cierta velocidad, nos encontrábamos que lo que veíamos ya no eran los colores del arco iris, sino que era un uniforme blanco, un color uniforme blanco. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, la luz del sol, al momento que pasa por un prisma, se descompone en los colores básicos a semejanza de lo que ocurre en el arco iris. ¿Sí? Pero, sin embargo, había muchas cosas que esa luz corpuscular o esa teoría corpuscular no era capaz de explicar. ¿Sí? Por ejemplo, la difracción, entre otras cosas. Tendríamos que seguir avanzando para continuar encontrando explicaciones al respecto de ello. ¿Sí? Ok, entonces el siguiente caso fue la teoría ondulatoria. ¿Sí? La teoría ondulatoria, esta fue apoyada también por otro científico muy importante, en este caso Huygens. ¿Sí? Bueno, pues Huygens decía, no, lo que pasa es que la luz tiene un comportamiento semejante al de las ondas, como en el sonido. Y eso es lo que permite que la luz se pueda propagar en el vacío, cosa que no ocurre con el sonido. ¿Sí? Entonces, pues él lo que decía era de que, bueno, esta se alcanza a propagar y eso nos permitiría explicar de que haya distintas características de la luz dependiendo de su longitud de onda. Y efectivamente, las longitudes de onda de la luz son las que nos permite determinar por qué hay colores. O sea, nosotros podemos ver la luz, pero solamente de ciertas longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos ver, por ejemplo, del violeta hasta el rojo. Pero hay ciertas longitudes de onda que no podemos nosotros ver, como el ultravioleta o el infrarrojo, que también están presentes en nuestro planeta. Pero eso sí, hay ciertas criaturas en nuestro mundo que sí son capaces de percibir esos colores. Nosotros no. Lo más que podemos percibir es, por ejemplo, si nosotros nos ponemos al sol a que se nos broncea la piel, pues la piel se broncea gracias a la radiación ultravioleta que pega en nuestra piel. ¿Sí? Y eso hace cambiar la coloración de nuestra piel. Detectamos el infrarrojo porque cuando un físico pone un termómetro un poquito más allá de la proyección de la luz roja de un prisma, sorpresa, el termómetro reacciona y empieza a aumentar, a marcar más temperatura. Entonces, con eso se comprobó que efectivamente existía una luz infrarroja, a pesar de que no la podíamos nosotros ver. Entonces, pues teníamos dos teorías. Una que era corpuscular y otra que era ondulatoria. Aquí lo interesante sería ver quién tendría la razón, ¿no? Muy bien. Permítanme nada más un instante para responder un mensaje de nuestro coordinador. Permítanme un momento. Aquí sigo con ustedes a continuar con esto. Pues esta situación de cuál de las dos teorías era la correcta se extendió durante más tiempo y se complicó todavía más. ¿Por qué? Porque todavía luego surgió otro tercer gran físico, o sea, Huygens, era un muy gran físico, y también lo fue James Clerk Maxwell. De alguna manera yo siento que en mucho James Clerk Maxwell debería ser alguien que se tendría que hablar de él mucho, al igual que como se habla de Newton o como se habla de Einstein, porque Maxwell hizo muchísimas aportaciones a lo que vino siendo sobre todo la llamada teoría electromagnética. Él estudió mucho los campos eléctricos, los campos magnéticos, y llegó un momento en que dijo, ¿saben qué? Pues sucede que la luz presenta propiedades efectivamente de onda, pero no de una simple naturaleza de una onda sonora, no como una onda sonora, sino más bien como una onda electromagnética, ¿sí? Sopas todavía complicó un poco, ahora sí que rizó un poquito más el rizo. Y efectivamente, él había descubierto que precisamente
el campo eléctrico iba combinado con un campo magnético, ¿sí? Y que estos se iban de alguna manera enlazando o interactuando, aumentando y disminuyendo uno con respecto al otro, precisamente en este campo electromagnético. Y que por lo tanto, pues también la luz tenía ese comportamiento. Entonces, por si fuera poco, para no terminar de dejar las cosas más complicadas, llega Max Planck, empieza a estudiar también las características de la luz y dice, ¿saben qué? He descubierto algo muy interesante. Bueno, ya se tenía conocimiento de ello. Ellos descubren que, por ejemplo, si se hace un circuito eléctrico y en lugar de cerrarlo para que se circule la electricidad en él, lo que hacen es que en una de las placas se empieza a emitir luz. Llega un momento que dependiendo de las propiedades de la luz que está incidiendo sobre la placa, se empieza a generar un flujo de electricidad en el circuito eléctrico. Y todos se quedaron, ¿qué onda? ¿Y esto qué? Bueno, pues Max Planck empieza a investigar esto y dice, ¿saben qué? Lo que pasa es que la luz está constituido por pequeños paquetes de energía. Esos paquetes de energía son los que hacen que funcione ese circuito eléctrico cuando la luz incide en esa placa, ¿sí? Y a esos paquetes de energía él descubre, indaga y encuentra que tienen una cantidad muy particular de energía, tienen una unidad muy particular, que es lo que se llaman los cuantos de luz o paquetes de energía. Con ello, Max Planck descubre que lo que genera la luz es una especie de subpartícula que a partir de entonces se conocería como fotones. ¿Sí? Fotones, no fotones, fotones. ¿Sí? Entonces, los fotones son los que generan la luz, son los que generan la luz visible, la luz infrarroja, la luz ultravioleta, ¿sí? Son los fotones. Y posteriormente, ya con ello empezaríamos nosotros a entender muchas cosas como la velocidad de la luz, las características de la luz, e inclusive posteriormente con ello, Albert Einstein logra explicar el llamado efecto fotoeléctrico, que era precisamente eso que les comentaba yo, de qué era lo que ocasionaba a que la luz, cuando irradiaba una placa de un circuito, hacía que circulara una corriente eléctrica por ese circuito eléctrico, ¿sí? Entonces, es por lo cual posteriormente Albert Einstein logra el premio Nobel de Física. Si ustedes pensaban que Einstein había obtenido el premio Nobel de Física por la teoría de la relatividad, no. La teoría de la relatividad en ningún momento obtuvo el premio Nobel. Fue este descubrimiento que hace Albert Einstein del llamado efecto fotoeléctrico, que más adelante lo vamos a ver nosotros, lo vamos a explicar y vamos a hacer una simulación de él, por el cual gana el Nobel. En aquel entonces, la teoría de la relatividad era una teoría muy elevada, muy compleja. Hubo un tiempo en donde decían que solamente 4 físicos en el mundo eran capaces de entenderla. Fue una teoría que requirió de mucha trabajo de parte de los científicos para poder comprobarla. Sí, y si pudo comprobar. Así que, pues para que no se vayan ustedes con el fake news, ¿sí? Albert Einstein obtiene el premio Nobel de Física gracias a su explicación del efecto fotoeléctrico, no de la teoría de la relatividad. Entonces, con esta teoría se descubre que algo interesante pasa con la luz, porque la luz es producida por partículas, por cuantos de luz, por fotones, pero esas partículas de repente presentan comportamiento de onda. Entonces los científicos estaban súper intrigados.
¿sí? Bueno, pues no solamente quedó así la cosa. Posteriormente llega Luis de Broglie, y de Broglie, ya sentado sobre las bases que había dejado Max Planck, habla de la llamada mecánica ondulatoria, ¿sí? En esta reúne las teorías que se vienen gestando desde antes, esa sospecha que deja Max Planck de que sí, la luz es producida por partículas llamadas fotones, pero también tiene propiedades ondulatorias. Aquí es donde se empiezan a fusionar ambas teorías, la ondulatoria y la corpuscular, la teoría de Newton y la teoría de Huygens, ¿sí? Entonces, la luz se comporta como onda y partícula. Los fotones tienen un movimiento ondulatorio y la luz tiene un comportamiento dual. Y en mecánica cuántica hay experimentos sumamente raros que te dejan intrigados, así como diciendo, esto es un absurdo, es una locura, no es posible que esto suceda. Pero dentro de esas se encuentran precisamente que ellos descubren que efectivamente la luz tiene un comportamiento ondulatorio porque cuando ellos proyectan una emisión de luz, ¿sí? A través de, y tienen, por ejemplo, dos rendijas. Del otro lado, en la pared del fondo, descubren una secuencia o una huella de interferencia, así como en las ondas, que se producen interferencia entre las ondas, o esas ondas de interferencia que vemos cuando dos personas simultáneamente arrojan una piedra a un lago, ¿sí? Cuando la piedra se zambulle, empieza a generar una serie de ondas. La segunda piedra también hace lo mismo y llega un momento en que esas ondas se encuentran y las ondas se interponen, se intercalan entre ellas produciendo una interferencia en esas ondas. Pues lo mismo pasaba con la luz. Y se descubre precisamente esa naturaleza que hay, dual, naturaleza dual. La luz es partícula y es onda, ¿sí? Ya con ello, pues finalmente, pues se ve que esta cuestión de la luz, pues va a tener muchísimo más que explicarse al respecto de ello, pero pues fue el inicio de todo ese recorrido. Entonces, estas diapositivas que les acabo de mostrar en este momento ya se encuentran actualmente disponibles para ustedes, ya pueden acceder a ellas. Entonces, pues ya lo único que estaríamos nosotros haciendo es que veamos un poquito más de qué ondas, qué procede con esto de lo de la luz, y eso lo estaríamos haciendo con un videito que les voy a estar mostrando. Ese videito, inclusive lo tenemos ya disponible ahí en el módulo. Déjenme nada más, lo voy preparando para que para compartirlo con ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Déjenme nada más listo esto y lo proyectamos con ustedes. Ahí vamos, ahí vamos. No os desesperéis. A ver. Ahí está listo, lo vamos a escuchar. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué creéis que es la luz? ¿Una onda o una partícula? La historia de la ciencia es espectacular y la que nos lleva a entender qué es la luz todavía más, no solo porque ha costado más de 2000 años resolverla, sino porque en ella han participado grandes genios como Aristóteles, Newton o Einstein. Y como en las discusiones de fútbol, en física también hay bandos. Por un lado tenemos a los que piensan que la luz está formada por partículas como bolas de billar, formando rayos. ¿Es esto equipo? Pues no está nada mal, porque en él tienes a gente como Aristóteles, Newton, Descartes o Einstein. Por otro lado están los que piensan que la luz es una onda, como las olas del mar o como el sonido, que así se desplazan en todas las direcciones vibrando, subiendo y bajando como una ola. Pues si este
sexto equipo la cosa tampoco pinta nada mal. Tienes a Fresnel, Young, Maxwell y Huygens. Es el partido del milenio, señores, dos grandes equipos luchando por la victoria. Aristóteles o Newton defendieron que la luz estaba formada por rayos, por partículas de luz, pero no consiguieron realizar ningún experimento que defendiera su hipótesis. En época de Aristóteles la lógica o el pensamiento eran suficientes para considerar algo como válido. Pero con el nacimiento de la ciencia moderna y el método científico, esto ya no era suficiente. Dios mío, siempre te faltan 5 palpitos. Por otro lado, los defensores de la teoría ondulatoria de la luz tenían a Huygens, que sin pruebas prefería que la luz fuera una onda, como el sonido, que se propaga por un medio, el éter. Pero ni rastro del éter ni de onda de ningún tipo. Pero un médico, Young, en 1801, realiza un experimento, el experimento de la doble rendija, demostrando que la luz es una onda. Envía luz contra dos rendijas con suficiente habilidad para ver en una pantalla los efectos que solo se producen si la luz es una onda. 1-0 para el equipo de las ondas. Y así el equipo de las ondas se pone a jugar a tope. Maxwell se dedica a hacer jugadas maestras y a desarrollar la teoría electromagnética de la luz. Hertz, mientras tanto, estudia las primeras aplicaciones de las ondas electromagnéticas con Tesla y con Marconi. Desgraciadamente no meten ningún gol, pero vaya jugadita, amigos, pero vaya jugadas. Y a todo esto, ¿qué estará haciendo el equipo de las partículas? Pues Planck ya se ha convertido en el padre de la mecánica cuántica y establece la constante de Planck. 5 años después de que Planck dijera que la luz está formada por cuantos o paquetes, Einstein usó esta descripción para explicar un maravilloso experimento gracias al cual consiguió el premio Nobel. Estamos hablando del efecto fotoeléctrico. Es un experimento muy sencillo. Se colocan dos placas metálicas y una fuente de luz, esperando que la energía de la luz genere una corriente eléctrica entre las placas. Sin embargo, la energía de los electrones que saltan y comienzan a circular no depende de la intensidad de la luz, sino tan solo de su frecuencia, de la energía que tienen los paquetes de luz, los fotones. Así que la luz es también una partícula, el fotón. ¡Tenemos empate! Entonces, ¿qué es la luz? ¿Es una partícula como una bola de billar? ¿Es una onda como las olas? ¿Las ondas electromagnéticas? La sorprendente respuesta, lo siento chicos, es que es las dos cosas. Es lo que se conoce como dualidad onda-partícula. La luz es una onda y es una partícula. Dependiendo del experimento que hagamos, la luz será una onda, como el experimento de Young, o una partícula, como el experimento de Einstein. Sé que parece extraño, pero no lo es tanto. Según veas el cilindro, verás un cuadrado o un círculo, aunque el cilindro sea el mismo. ¿Es un cuadrado o es un círculo? Pues no es ninguno de los dos, es un cilindro. ¿Y la luz entonces? Pues seguramente ninguna de las dos. Igual nuestro cerebro de sapiens no lo puede entender. Igual el universo no está formado por objetos como los nuestros, de, pues yo qué sé, bolas de billar o olas. Quizás es algo que ni siquiera podemos imaginar. Pero sea como sea, lo cierto es que el universo es maravilloso y vale la pena pelearse por él. ¿Quieres saber qué hay de cierto en Interestelar? ¿O qué tienen que ver Cristiano Ronaldo y los bosones? Pues suscríbete, la respuesta está ahí debajo. Ok, jóvenes, pues ahí está un poquito explicado ya más por Javi Santual cómo estuvo el asunto de lo de la luz. Y efectivamente, como pueden ver ahí, pues muchos opinaban, pero pues también las teorías se tienen que comprobar. Entonces, hasta muy recientes que se pudieron hacer experimentos para ir comprobando todo esto, efectivamente se encuentran las características, sus propiedades ondulatorias de la luz y también posteriormente las características corpusculares de la luz. En otras palabras, pues tenemos, la luz es una subpartícula bipolar, ¿sí? Como que no se decide por una naturaleza o la otra. Ok, jóvenes, entonces miren, vamos a hacer una cosa, vamos a suspender 5 minutitos la clase para dar oportunidad a que, a que saltemos la limitante que vamos a tener de la sesión de Zoom. Entonces 5 minutitos ahí para que estiren las piernas, para que se termine de procesar también el video de este cachito de clase que hemos tenido y nos reconectamos en 5 minutos para continuar con el tema. ¿Les parece? Sí, profe. Órale, pues, nos veo en 5 minutillos.